Buen día, profesora Cindy. Nosotros somos el grupo número 5 y el día de hoy vamos a hablar sobre las pandemias y su impacto y respuesta global. Nuestro grupo está conformado por Melvin Luna, Silvia Inestrosa, Valery Fonseca, mi persona Jocelyn Sevilla y el día de hoy también se nos une nuestro compañero Diego Sánchez. Pues vamos a presentar el índice de esta exposición. Y tenemos la introducción, ejemplos históricos, causas comunes, impactos de la pandemia, respuesta global, lecciones aprendidas, importancia de la educación y por último una conclusión. Así que vamos a comenzar. Yo voy a hablar sobre qué es una pandemia. Es el brote de una enfermedad infecciosa que se extiende a través de múltiples países o continentes, afectando a un gran número de personas. Para declarar el estado de pandemia deben cumplirse dos criterios: que la enfermedad afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados, sino transmitidos comunitariamente. Ok, vamos a primorizar de que no se debe de confundir una epidemia, una endemia y una pandemia. ¿Por qué? Todo va a radicar en lo que es en el alcance, la distribución geográfica y el control de esta enfermedad en la población. Si hablamos de una epidemia, se refiere a la aparición repentina y rápida de una enfermedad que va a afectar a gran número de personas dentro de una comunidad, región o grupo. ¿Por qué se caracteriza la epidemia? Se caracteriza por ser un brote que supera lo que se espera normalmente en términos de número de casos en una área determinada. Tenemos lo que es la endemia. Es una enfermedad que es considerada endémica cuando está presente de manera constante en una población o región específica, pero sin provocar picos inusuales en la cantidad de casos. Es decir, que las tasas de infección son relativamente constantes, aunque puede variar ligeramente según las estaciones del año o los factores ambientales. Por ejemplo, la malaria en ciertas partes de África o América del Sur es una enfermedad endémica, porque siempre está presente en zonas, aunque los niveles pueden fluctuar. Y por último tenemos lo que es la pandemia, que es lo que estaba explicando mi compañera. Es, por así decirlo, una epidemia que se extiende a nivel global, afectando a muchos países y continentes, y que va a impactar a grandes personas, a gran número de personas. Implica una propagación fuera del control inicial, con transmisión activa en diferentes áreas geográficas y continentes. El mayor ejemplo, el COVID-19. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que son ejemplos históricos, ¿verdad? Para empezar, tenemos lo que es la peste negra, causada por la bacteria Yersinia pestis. Eliminó aproximadamente el 30 al 60% de la población europea. También tenemos la gripe española, que afectó a un tercio de la población mundial, con entre 50 y 100 millones de muertes. Luego tenemos el más conocido, yo creo, COVID-19, que es causada por el virus SARS-CoV-2. Ha tenido un impacto global significativo en la salud, la economía y la vida diaria. Tenemos también lo que es la tifus, que afectó a Europa y América durante varias olas, especialmente en condiciones de guerra y pobreza. La epidemia de tifus en el ejército napoleónico causó millones de muertes. También tenemos la peste de Justiniano, causada por la bacteria Yersinia pestis. Afectó el imperio bizantino y se estima que mató entre 25 y 50 millones de personas en Europa, Asia y África. Y por último, tenemos la gripe asiática. Esta se dio en 1957 a 1958. Provocó de 1 a 2 millones de muertes y llevó el desarrollo rápido de una vacuna. Bueno, y como causas comunes tenemos la zoonosis, transmisión de patógenos de animales a humanos, VIH,
primates a humanos, COVID-19 de murciélagos a humanos. También tenemos la globalización. El aumento de viajes y comercio internacional facilita la propagación de enfermedades. Cambio climático, alteraciones en el clima que afectan la distribución de vectores y enfermedades. También tenemos por último deterioro ambiental, la deforestación, urbanización y cambio en el uso de la tierra pueden alterar ecosistemas de consciente compañero. Ok, yo voy a hablar sobre el impacto que tiene en una sociedad una pandemia. Bueno, tenemos los casos de mortalidad. Se estima que la pandemia más conocida, que es el COVID-19, causó alrededor de 1 a 2 millones de muertes en todo el mundo, con un total de aproximadamente 500.000 muertes solo en Estados Unidos. También tenemos que tiene efectos en la salud pública, colapsando así los hospitales en algunas áreas y un aumento en la demanda de atención médica. También tenemos el colapso del sistema de salud y durante los brotes masivos como el del COVID-19, los hospitales pueden verse desbordados, lo que resulta en la falta de atención médica. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que fue la respuesta global. Bueno, para empezar tenemos lo que son desarrollo de vacunas, medidas de salud pública, declaraciones de emergencia, cierres de fronteras, apoyo económico y cuarentena. Ahora vamos a desglosarlas. Para empezar, el desarrollo de vacuna. En un tiempo récord se desarrolló una vacuna para lo que fue el COVID, que comenzó a distribuirse en 1957. En cuanto a medidas de salud pública, se implementaron campañas de concientización sobre la higiene, el uso de mascarillas, aunque no hubo cuarentenas generalizadas como en pandemias anteriores. Declaraciones de emergencia, pues estas fueron dadas por la OMS. También tenemos cierres de fronteras que pues nos restringieron lo que eran los viajes y salidas del país, el apoyo económico, ayudas de parte del gobierno a las familias y personas de escasos recursos afectadas por la pandemia. Y por último, lo que fue la cuarentena, el aislamiento para reducir las probabilidades de contagio y de propagación. Yo también voy a hablar sobre las lecciones aprendidas. Primero tenemos la importancia de la preparación. Tener planes de contingencia, sistemas de salud robustos y suministros médicos es clave para una respuesta efectiva. En segundo lugar, tenemos la colaboración global. La cooperación entre países y organismos internacionales acelera la respuesta y distribución de recursos. En tercer lugar, tenemos confianza en la ciencia, la investigación y tecnologías esenciales para desarrollar vacunas, tratamientos y herramientas diagnósticas de manera más rápida. Y por último, tenemos la resiliencia económica. Diversas Diversificar, las economías y fortalecer las cadenas de suministro son esenciales para minimizar las interrupciones futuras. Los dejo con mi siguiente compañero. Bueno, como importancia de la educación, también sabemos que durante una pandemia, la educación es esencial para mantener el aprendizaje y reducir el impacto social. La enseñanza en línea ha sido clave, pero ha relevado desigualdades en el acceso de la tecnología. Es necesario invertir en infraestructura digital y formación para garantizar que todos los estudiantes puedan continuar sus estudios. Además, la educación ayuda a difundir información confiable sobre medidas de salud pública, apoyo apoyando la prevención y control de la enfermedad. La pandemia también ha destacado la importancia del bienestar emocional de los estudiantes.
Las instituciones educativas deben ofrecer apoyo psicológico y espacio seguro para manejar la incertidumbre y el aislamiento. Esto muestra que la educación no solo es virtual para aprendizaje, sino también para la estabilidad emocional, subrayando la necesidad de modelos educativos más inclusivos y resilientes. Lo dejo con mi siguiente compañero. Ok, yo le voy a dar la conclusión. Primeramente, las pandemias van a representar siempre desafíos globales que van a requerir respuestas coordinadas y rápidas. En este caso, ¿qué pasó con lo que es el COVID-19? En este caso, hubo una respuesta por parte de nosotros, como mencionaba nuestra compañera, con lo que fueron las vacunas, la Moderna, la Pfizer, todo eso. A través de la historia, nosotros hemos aprendido la importancia de lo que es la preparación, la colaboración y la ciencia para mitigar su impacto. Cómo nosotros nos unimos con otros países para poder formar una vacuna. Por si no sabíamos, un hondureño fue uno de los científicos que ayudó a poder realizar lo que es la vacuna para el COVID-19. Al fortalecer los sistemas de salud y promover la equidad, mejora la comunicación pública y podemos enfrentar futuras crisis con mayor resiliencia y reducir sus efectos en la sociedad. En la sociedad me refiero a las personas que fueron afectadas por lo que es esta pandemia. Y con esto podríamos terminar lo que es nuestra exposición. Agradecemos mucho por su atención y esperamos que esta presentación haya sido de gran ayuda y que todo se haya podido comprender de la mejor manera. Muchas gracias. No me falta nada. No, no.